Saludos a todos. Hoy les voy a hablar sobre lo que es la actitud. Esa, esa parte mental que todo ser humano posee. Y la actitud le da forma a la personalidad de cada uno. Pero la actitud nosotros podemos orientarla, dirigirla, formarla acorde a nuestras emociones, a la forma como nosotros, en qué medio nosotros nos hemos desarrollado y qué actividades específicas nosotros hacemos. Pero la actitud de nuestra personalidad, para hacer cualquier gesto, para hablar, para decir cualquier cosa, para opinar cualquier cosa, para movernos en cualquier acción, nosotros necesitamos una actitud. Y esa actitud es la que nosotros vamos a tratar de identificar, formar, orientarla para nosotros tener un mejor performance en todas nuestras acciones y reacciones con relación a la relación que tengamos en nuestro hogar, con nuestros amigos, en nuestro deporte y sobre todo cuando nosotros vamos a competir. Cuando estamos en una competición, cuando estamos enfrentándonos a otra persona, cuando estamos tratando de hacer lo máximo, dar lo máximo de nosotros para tener un buen resultado y compararlo con otros. Entonces la actitud, nosotros podemos orientarla, dirigirla y proyectarla para sacarle a esa actitud el mayor provecho. El ki es el instrumento energético que fortalece su actitud. Si usted tiene un ki fuerte, una energía interior poderosa, usted mueve su cuerpo con poderío. Por supuesto, es la actitud la que muestra a través del ki esa actitud a través de los movimientos. Es lo que expresamos, es lo que ven las personas cuando nosotros actuamos, en la actitud física corporal, el lenguaje corporal que expresamos a través de nuestra actitud, a través de nuestro cuerpo. Cada emoción de nuestra actitud se refleja en la forma como lo mostramos a través de nuestro cuerpo. Cuando nosotros emprendemos algo, tenemos que emprenderlo con una actitud positiva. Proyectar esa actitud para que todo vaya dándose y darle tiempo y tiempo a la formación, al control que nosotros queremos dar a lo que queremos hacer, una forma técnica, un movimiento específico en nuestro deporte. El accionar el cuerpo coordinadamente, todo que fluya el movimiento, pero con una personalidad, con una actitud en el momento máximo de enfrentar. Donde nosotros no tengamos duda de lo que estamos haciendo. Porque si tenemos duda, falla la actitud. Entonces, dentro del entrenamiento, dentro de lo que es la meditación, dentro de lo que es la respiración, lo que es el foco mental, la concentración misma, nuestro centro es encontrar el camino para orientar esa actitud. Una vez que la identifiquemos, vamos a perfeccionar la unión mental y física de cualquier acción diaria, cotidiana o de nuestro deporte que nosotros tengamos. A veces la actitud es más fuerte que la condición física que hemos obtenido o que tenemos. Entonces tenemos que buscar un balance, un equilibrio mental y físico, un balance mental y físico, unirlos ambos, sopesarlos, para poder que nuestro cuerpo responda a nuestros deseos, a lo que le hemos enseñado, a que él desarrolle su máximo potencial. Un máximo potencial es netamente de control y manejo de la actitud, de su mente, y es reflejada a través de su cuerpo en el movimiento que vamos a realizar.
o las técnicas, la unión, la carrera, el montar en bicicleta, el ser optimista en cualquier actividad es con actitud. Actitud mental, firmeza mental para hacerlo. Para las artes marciales, para el deporte en general, para la vida en general, tenemos que trabajar la actitud. Porque la actitud nos permite a nosotros construir nuestra vida. Nos permite a nosotros tener una mejor calidad de vida, porque tenemos un entendimiento con nuestro cuerpo, con lo que queremos, con lo que deseamos hacer y que lo podemos hacer con nuestro cuerpo, en este caso, movimientos. Eso nos proporciona un bienestar emocional. Entonces, si tenemos actitud, si tenemos condición física y mental unida en lo que estamos haciendo, vamos a tener un bienestar. El bienestar se construye porque tenemos una actitud para hacerlo. Luego, vamos a vivir mejor. Vamos a vivir todo momento, todo nuestro diario vivir va a ser un vivir mejor. Todo está enlazado. Todo tiene que ver con eso. A usted le hacen una pequeña cirugía en una rodilla y usted lo siente en todo el cuerpo. Hasta la sábana, cuando toca rosa su rodilla, usted siente la sensación de eso. El cuerpo es una unión genérica, general, completa, a través del ki, de las emociones y, por supuesto, del manejo que nosotros podamos darle, el control que podamos darle, que podamos tener de nuestro cuerpo. Pero todo lo que hacemos, todo lo que construimos con una actitud positiva es para mejorar, ser mejores, dominar lo que hacemos, tener poder para hacerlo. Le enseñamos a nuestro cuerpo a movernos como nosotros queremos, con la actitud que nosotros queremos movernos. Nuestro cuerpo se va a mover con esa actitud. ¿Ya? La actitud es una decisión de hacerlo o tomar la correcta. ¿Ya? Hay que tener el coraje para hacerlo. ¿Qué es el coraje? Actitud. Hay que tener respeto por los demás. ¿Qué es eso? Actitud. ¿Ya? Shin es actitud. Es la condición mental de poder dar la orden al cuerpo a través del ki para hacerlo. Cualquier cosa. Todo lo que le he enumerado. Nosotros queremos tener un bienestar, vivir mejor, una calidad de vida, una actitud, una decisión, un coraje, un respeto por los demás, en todo nuestro entorno. Eso es la actitud. Es simplemente formar un concepto de vida y expresarlo a través de nuestro cuerpo. Nuestras emociones se reflejan en nuestro cuerpo. El lenguaje corporal es absolutamente importante. Es lo que perciben las otras personas cuando están contigo. ¿Cómo construimos con paciencia vivir cada momento? Tener la calma para tomar la mejor decisión. Tener la calma para desarrollar todo nuestro coraje en el momento que tenemos que hacerlo. ¿Cómo nosotros estamos listos y preparados para afrontar cualquier situación? Eso es actitud. La actitud podemos enderezarla, ir canalizándola, que vaya paralelamente a nuestro cuerpo, porque es la expresión misma de nuestro cuerpo. La actitud se refleja a través de nuestro cuerpo, de nuestro lenguaje corporal. Pero si nosotros logramos unir, vamos a tener un bienestar, una emoción de bienestar en nosotros, de vivir cada momento.
Eso es la actitud. Eso es la forma como nosotros podemos construir, formarnos, formar a nuestros hijos con una buena actitud, para que vean lo simple que es la vida. Son pasos que hay que dar, son pasos, niveles que hay que dar, que ellos y todos debimos haber dado, y dando esos niveles para lograr tener lo que buscamos, una calidad de vida. Hacemos este deporte, hacemos este otro deporte, hacemos todos, ¿dónde nos sentimos mejor? Para realmente sentir la emoción, el bienestar de vivir el momento. Ese es mi mensaje con la actitud. Corto, preciso, con relación a la acción misma del movimiento. ¿Cómo nos movemos? ¿Cómo actuamos? ¿Cómo expresamos nuestros sentimientos? A través de nuestro cuerpo, de nuestras emociones, lo que reflejamos. Tenemos que construir con Zen paz, tranquilidad, control, calma. Y mostrar esa paciencia, sentir esa paciencia para ir dando cada uno de los pasos en encontrar ese bienestar mental y físico y encontrar un significado a simplemente vivir cada momento mejor. Ese es mi mensaje.